Muy buenas tardes. Bienvenidos a este miércoles de actualidad. En esta oportunidad vamos a tener un invitado muy especial con un tema verdaderamente importante para nosotros. ¿Qué ocurre a nivel internacional? Voy a tener el gusto de presentar al internacionalista Francisco Belaunde, quien ha seguido estudios de Derecho, es abogado por la Universidad de Derecho de París II. Tiene una maestría en Derecho Internacional y Europeo, también otra maestría en Estudios Avanzados de Terrorismo por la Universidad de Rioja. Además es profesor universitario, es conductor del programa Geomundo TV en TV Perú actualmente, hoy día, y tiene un libro que verdaderamente es muy interesante que se titula Más allá de fachos y caviares. Francisco, bienvenido a los miércoles de actualidad. Estamos muy a gusto de estar y además decirles que es profesor nuestro en la carrera de Derecho, en la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Gracias por venir, Francisco. Muchas gracias, Enrique, por tus palabras introductorias. Por supuesto, saludo a todos los que están en esta charla. Gracias también, por supuesto, a la universidad en general por esta oportunidad. Sobre el tema, pues, ¿qué ocurre a nivel internacional? Mi exposición va a estar centrada va a girar en torno a este nuevo escenario que representa la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos, ¿no? Con él se inicia una etapa distinta de la que había prevalecido durante su antecesor, Donald Trump, ¿no? Como sabemos, Donald Trump tenía un manejo de las relaciones internacionales, vamos a llamarlo bastante especial, ¿no? Bastante especial, en particular, era alguien que no confiaba en los expertos, ¿no? Él empezó su mandato con algunos, miembros de su gobierno, muchos de ellos ex militares, pero también con un secretario de Estado, Rex Tillerson, un empresario experimentado del sector petrolero, y que confiaban más o menos, por supuesto, en el expertise de sus respectivos departamentos, ¿no? Porque como ustedes saben, en Estados Unidos los ministerios son llamados departamentos y los ministros les llaman secretarios. Sin embargo, a medida que fue avanzando en su mandato, pues fue despidiendo a los que muchos llamaban en realidad los adultos en la habitación, ¿no? Diciendo, los adultos son aquellas personas que tienen cierto nivel, ¿no? de expertise, que son más gente prudente, moderada, que pueden tener sus puntos de vista, pero que se apoyan en los expertos. Y Donald Trump cada vez más fue apoyándose en ideólogos, básicamente gente que pensara como él y que, bueno, que obedeciera a sus impulsos, porque esa es otra característica de Donald Trump, que es una persona, era un presidente sumamente impulsivo, que reaccionaba muchas veces sin siquiera consultar con su entorno, ¿no? Recordemos lo que fue este episodio del diálogo con Kim Jong-un, el presidente, el líder de Corea del Norte, ¿no? Estuvieron entre los dos, digamos, intercambiando insultos, ataques, y llega un momento en que incluso Donald Trump le dice además él ha dado al Twitter, el que ha sido proscrito, pues en esa época tuiteaba todo el tiempo y puso algo así como que mi botón, porque el uno lo amenazaba con que iba a enviar armas, lanzar bombas atómicas contra Estados Unidos, y el otro decía mi botón nuclear es más grande. Bueno, a ese nivel, digamos, de discusión se llegaba en la época de Donald Trump.
Y así como, digamos, podía insultar con mucha facilidad, atacar con mucha facilidad a sus interlocutores, y también incluyendo líderes extranjeros, pues de pronto, ¿no? Como en el caso de Corea del Norte, pues se volteaba, ¿no? Y de pronto sale, digamos, la idea de que él pudiera tener una cumbre con Kim Jong-un, ¿no? Normalmente las cumbres, las cumbres se dan, cuando están sobre todo estas bilaterales, se dan, cuando hay temas contenciosos muy fuertes, las cumbres se dan cuando ha habido todo un trabajo previo, ¿no? Para tratar, pues, de llegar a un mínimo acuerdo que pueda, que finalmente, digamos, es formalizado, si se quiere, en la cumbre. O bien, cuando hay negociaciones que llegan a un punto, ¿no? Y están un poco trabadas en los tramos finales y entonces en la cumbre es que finalmente se logra destrabar, ¿no? Esa es un poco la mecánica de estas cumbres. Pero en el caso de estas cumbres que tuvo con Kim Jong-un fue una cosa impulsiva, totalmente impulsiva, sin previa preparación, y él va con la idea de que él es un gran salesman, ¿no? Un gran vendedor, ¿no? Convencido de que su personalidad arrolladora, por lo menos así la considera él, iba a lograr, digamos, convencer a Kim Jong-un, ¿no? De, digamos, de ceder, ¿no? Y finalmente renunciar a su programa nuclear, ¿no? Y se lanzó a la piscina, como se dice, ¿no? La primera reunión, por supuesto, no hubo ningún tipo de acuerdo, pero se dijeron cosas bonitas, diciendo, bueno, esto da el paso para unas, digamos, abre el camino para negociaciones, ¿no? En el interín, pues, se enviaban flores, habló de Kim Jong-un como una persona, un gran líder, pasando por alto el carácter absolutamente totalitario de su régimen, ¿no? Y claro, cuando se produce la segunda cumbre, pues simplemente fue un fracaso absoluto y ahí quedó ese intento de negociación, ¿no? Bueno, ese estilo de diplomacia, ¿no? Obviamente con la llegada de Joe Biden, pues ha quedado digamos, enterrada, ¿no? Otra vez estamos ante una administración que pues toma las cosas sobre la base de los expertos. Dicho sea de paso, en la época de Donald Trump, la voz entre los funcionarios del Departamento de Estado, es decir, lo que vendría a ser el Ministerio de las Relaciones Exteriores, era que prácticamente ellos, como nunca, iban a sus casas a la hora exacta que se supone que los burócratas salen de la oficina, ¿no? Normalmente se quedaban más allá porque tenían mucho trabajo, pues con Donald Trump, como no les hacían caso, casi no los consultaban, pues muchos de ellos se iban más temprano de lo usual, marcaban tarjeta y chau, se iban. Bueno, eso ya, como digo, ya quedó atrás. Estamos nuevamente ante una administración que se apoya en los expertos, ¿no? Y toma las decisiones de otra manera. Además, Joe Biden es una persona, además, bueno, de cierta edad, con una gran experiencia en materia de política internacional, ¿no? Así que, pues, él no solamente tiene un staff experimentado, competente, ¿no? Sino que además él personalmente, pues, conoce muy bien todo lo que es la política internacional. Ahora, como saben también, seguramente, leyendo los medios, en fin, no quiere decir que haya una ruptura total con la línea seguida por Donald Trump en materia de política exterior, ¿no? En particular, en lo que tiene que ver, por supuesto, con la relación con China, ¿no? Esto es una cosa, digamos, la visión que se tiene respecto de China en Estados Unidos es una visión en torno a la cual existe un gran consenso, ¿no? Sobre el riesgo, ¿no? Que representa China, el hecho que sea un país, claro, que es un competidor,
¿no? Pero que también digamos, que recurre, digamos, a métodos cuestionables en materia comercial, ¿no? Y también políticos en general, ¿no? Entonces, esa visión respecto de China se mantiene, tan es así que por ahora Joe Biden, por ejemplo, no ha eliminado estos aranceles que impuso Donald Trump del 25% a gran parte de las importaciones provenientes de China, ¿no? Más bien busca claramente contrarrestar, digamos, hacer frente a lo que representa China, ¿no? Buscando, por ejemplo, entre otras cosas, como se ha propuesto, vamos a hablar de eso en un ratito, se ha propuesto, por ejemplo, desarrollar un programa de infraestructura, ofrecerlos a varios países emergentes, ¿no? Como una especie de alternativa a las famosas rutas de la seda, ¿no? Las rutas de la seda que se convierten en un vehículo de influencia por parte de China. Entonces, por ese lado, pues no hay un cambio, ¿no? Respecto de Rusia, el otro gran problema, digamos, el otro país complicado, pues es cierto que Donald Trump tiene una simpatía personal, ¿no? Por Vladimir Putin. De hecho, muchos autoritarios, pues parece que encuentran cierta, a sus ojos, ¿no? Son gente, bueno, a las que incluso puede creer más que a sus servicios de inteligencia. Ustedes recordarán cuando él tuvo este encuentro con Putin en Helsinki, en Finlandia, ¿no? Y se discutía este tema de la injerencia rusa en la campaña del 2016, y públicamente él desautorizó en la práctica, ¿no? a sus servicios de inteligencia cuando dijo que él le creía a Putin cuando decía que Rusia no había tenido nada que ver, no había intervenido en nada en la elección del 2016. Y cuando su servicio de inteligencia pues decía exactamente lo contrario, el servicio de inteligencia norteamericano. La cosa fue tan escandalosa que tuvo que finalmente decir sí, que sí le creía, ¿no? Le creía a sus servicios de inteligencia. Pero al margen de eso, en el Congreso norteamericano, incluyendo a los propios republicanos, la posición respecto de Rusia pues es dura, ¿no? Es dura desde que se produjo, como saben, la invasión, en particular desde que se produjo la invasión de Crimea y también del este de Ucrania, ¿no? Mediante este subterfugio, si se puede decir, de estos, en principio, grupos independentistas ucranianos en las provincias orientales de Ucrania. Entonces, la posición en general del Congreso norteamericano, ahí también desde el punto de vista hay un consenso, hay una posición bipartidista, ¿no? De ser muy duro con Rusia, y de hecho las sanciones se mantuvieron, fueron mantenidas. Bueno, no le quedaba otra a Donald Trump porque las leyes estaban dadas, ¿no? E incluso a regañadientes, pues tuvo que aceptar bueno, había que aplicarles sanciones a Rusia. Pero, claro, esto lleva, como digo, a la par con una simpatía personal con Putin. Biden mantiene esta posición dura, ¿no? Mantiene esta posición dura. Vamos a revisar rápidamente esta cumbre que ha habido precisamente ahora en Ginebra, ¿no? Mantiene esa posición dura. Respecto de otros expedientes, si se puede decir, en el Medio Oriente, pues la política de Donald Trump fue claramente una política totalmente pro-israelí, ¿no? Pro-israelí, que significó pues avalar la colonización, ¿no? Decir que finalmente, digamos, contrario a lo que la posición norteamericana había sido siempre y que es la que corresponde al derecho internacional, pues que la colonización, ¿no? La colonización, pues no, de Cisjordania, pues no es ilegal, ¿no? Y después también, digamos,
incluso con un plan de paz, supuesto plan de paz que de alguna manera significaba hacer prácticamente inviable, ¿no?, un Estado palestino que en la práctica no podía existir, no tal como lo planteaba Donald Trump, que decía sí, tiene que haber un Estado palestino, pero el mapa que resultaba de su propuesta de paz, pues hacía que fuera un Estado absolutamente inviable, ¿no? Respecto de Irán, pues ya saben, él en línea también con la posición de Israel, ¿no?, decidió retirarse del tratado, de este acuerdo sobre el programa nuclear iraní. Respecto de otros expedientes, pues el tema de América Latina está muy ligado a la inmigración, ¿no? Claramente no somos una región prioritaria para Estados Unidos, pero sí hay una preocupación en lo que se refiere en los países centroamericanos a los efectos que tiene la situación política de América Latina, ¿no?, y social, socioeconómica, en la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Bueno, respecto de eso, respecto del Medio Oriente, pues Joe Biden claramente, digamos que no quería ocuparse todavía de ese tema, ¿no? Está muy claro que, digamos, tenía otras prioridades y lo único que había dicho era que iba a retomar, ¿no?, iba a retomar la relación que había con la Autoridad Nacional Palestina, que se había roto, iba a reabrir el consulado de Estados Unidos en Oriente, ¿cómo se llama?, en Jerusalén Oriental, que es la que se ocupa, de la que tiene trato con los palestinos, ¿no? Pero, por ejemplo, dijo que no iba a mover nuevamente la embajada de Estados Unidos hacia Tel Aviv. O sea, por ese lado no iba a, digamos, a cambiar la decisión de Donald Trump. Y por otro lado dijo que no iba a condicionar la ayuda que le da a Estados Unidos, que hace de Israel el principal beneficiario de ayuda militar y financiera de Estados Unidos, que no la iba a condicionar al tema de la colonización, ¿no?, y de la situación de los palestinos y de las negociaciones de paz, ¿no? Cosa que, por ejemplo, sí se ha hecho respecto de Egipto, ¿no? No en el caso de Joe Biden, pero sí, por ejemplo, Obama, que en función de los derechos humanos, pues siempre existe esa posibilidad, lo hizo en algún momento de, digamos, postergar la entrega de algunas armas debido a las violaciones de derechos humanos en Egipto. Y bueno, respecto de Irán, pues como saben, Joe Biden tiene la intención, ¿no?, la intención de revivir el acuerdo, ¿no? Hay negociaciones intensas. La idea era que pudiera haber un acuerdo antes de la elección presidencial en Irán, que es ahora, pasado mañana, ¿no? Vamos a ver si es que efectivamente se logra una negociación en ese sentido. Por supuesto que cuando habla de una elección en Irán, claramente no es un cambio de régimen, porque está dentro de la República Islámica y el poder último, digamos, el máximo poder lo tienen los religiosos, ¿no? Y bajo el liderazgo de Ali Khamenei, ¿no? Pero al lado de esa estructura de poder religioso está una estructura más convencional, si se quiere, que es la existencia de una presidencia de la República, de un presidente de la República y de un parlamento, pero cuyas decisiones pueden ser anuladas, ¿no?, o cambiadas por los religiosos, este consejo de religiosos, ¿no?, que es liderado y por supuesto por el líder de la revolución, que es Ali Khamenei. Entonces, pero bueno, vamos a ver si efectivamente en estos días se anuncia o no un posible acuerdo, ¿no?, para revivir, ¿no?, valga la redundancia, el acuerdo de 2015. Está muy difícil la cosa, pero en fin, vamos a ver.
América Latina me había olvidado del tema de Cuba, pues en Cuba hasta ahora también, por ahora no mueve un dedo Biden, está también como viendo, ¿no? Muy probablemente no va a restablecer las medidas que había adoptado Obama para aliviar el embargo, ¿no? Sin algún tipo de negociación previa con los cubanos, ¿no? Probablemente va a ser una cosa condicionada, de a pocos, pero por ahora ese tema sí está en stand-by. Y después, lo de Venezuela, pues, lo de Venezuela, ayer salió un artículo en un medio colombiano, no sé si es la revista Semana o el diario El Tiempo, no recuerdo, donde se dice que parece que tras bambalinas algo se está cocinando. ¿Qué se está cocinando? No se sabe muy bien. Eventualmente una negociación, ¿no? Para aliviar también el embargo a Venezuela. Pero en realidad estamos en el terreno de la especulación. Bueno, por cierto, respecto al Medio Oriente, como decía Joe Biden, pues como que no estaba no quería mover mucho el tema todavía, pero cuando ha habido como saben, esta explosión de violencia, cuyo principal componente fue la guerra, un enfrentamiento armado entre Hamas e Israel, pues no lo quedó más remedio que volver a entrar en escena, ¿no? Y enviar al secretario de Estado y a otros funcionarios norteamericanos a Israel para, ¿no? Bueno, mediar y ayudar a encontrar el cese de fuego que finalmente se consiguió. Interesante también sobre ese caso, en este punto, es la salida de Netanyahu del gobierno, que ya no es primer ministro, ¿no? Y que implica también un nuevo escenario, ¿no? Un nuevo escenario, porque como sabemos, Netanyahu no se lleva bien con los demócratas en general, ¿no? En general. Entonces, bueno, eso va a ser interesante, ver qué va a pasar ahí. Bueno, dicho esto, pues, como saben, Joe Biden, digamos, bueno, y otro punto muy importante también, en general, Joe Biden lo que ha buscado es restablecer las relaciones con los aliados de Estados Unidos, porque otra vez Donald Trump se las ingenió para maltratar a sus aliados, ¿no? No solamente los europeos, sino también Corea del Sur en particular, ¿no? A Corea del Sur se le ocurrió a él, con una visión muy mercantilista, pues consideró que Estados Unidos no tenía, porque le costaba demasiado caro mantener bases en el extranjero, que era un favor que le estaba haciendo a los aliados y que bueno, Corea del Sur tenía que pagar más por la base norteamericana que está ahí. Con la idea de que no solamente para cubrir gastos, sino que incluso para hacer negocio. O sea, que fuera una operación rentable, lo de la base, ¿no? Por supuesto, esto generó, tuvieron que aceptar lo que Corea del Sur, una parte de lo que él pedía, pero no todo, efectivamente, y eso generó tensiones, ¿no? Lo que es absurdo, teniendo en cuenta que tienen, pues, el tema de Corea del Norte ahí, y pues también lo de China, ¿no? Pero en fin, son esas cosas. Bueno, ahora Joe Biden, como saben, ha hecho esta gira, ¿no? a Europa, empezando con el Reino Unido, reuniéndose con Boris Johnson, el primer ministro inglés, ¿no? Bueno, como saben, tras la salida tras el Brexit, pues Boris Johnson veía en Estados Unidos, en ese momento con Donald Trump, digamos, en el partner, ¿no? Ahora sí, con el que podía firmar un acuerdo comercial, ¿no? Pues ese acuerdo no se firmó con Donald Trump, ¿no? Donald Trump no fue la administración de Estados Unidos, a pesar de que, por supuesto, alentaron el Brexit bajo la promesa que iban a firmar el más grande acuerdo comercial de todos los tiempos, pues eso no se produjo, más bien fueron muy duros con los británicos, ¿no? Y ahora
que vaya a haber un tratado comercial con Estados Unidos, pues también por ahora está un poquito verde el tema, ¿no? Pero igual, bueno, hay una relación estrecha, firmaron pues una especie de actualización de la famosa Carta del Atlántico que firmaron en su momento Winston Churchill y Delano Franklin Roosevelt en 1941, ¿no? Después de eso, pues el G7, la cumbre del G7 que también, ¿no? Un G7 que entre otras cosas convalidó lo que ya habían adoptado los ministros de Relaciones Exteriores de la reunión del G7 de ministros de Relaciones Exteriores, este famoso impuesto mínimo, ¿no? Para las multinacionales, muy interesante, como una manera de luchar contra los paraísos fiscales, ¿no? Y por lo tanto permitir a los estados, pues, poder recaudar más, ¿no? Después también muy enfocado en lo que significa China, ¿no? La competencia con China, claramente, ¿no? En aspecto económico, pero también todo lo que tiene que ver con, bueno, por supuesto, seguridad cibernética y todo lo demás, ¿no? Y también, por supuesto, con críticas a Rusia. Y de ahí hemos tenido la cumbre de la OTAN, que ha ratificado todas estas posturas desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? Designando a China claramente como un rival, ¿no? También, bueno, enfocándose en lo que tiene que ser la seguridad cibernética, ¿no? También en la necesidad, y eso se había dicho también en el G7, sobre de tener un plan de infraestructuras que de alguna manera pudiera competir, no totalmente, pero sí en parte con las rutas de la seda chinas, ¿no? Por supuesto, también en el G7 también se dijo eso, lo que se llama el soft power, ¿no? La diplomacia de la vacuna, ¿no? Ofrecer millones, centenares de millones de vacunas a los países no desarrollados, ¿no? Todo eso, por supuesto, razones humanitarias, pero también, evidentemente, como una manera de contrarrestar la influencia de China, ¿no? Todo eso está muy ligado. Y después, esta reunión ahora que acaba de terminar con Putin, que, claro, las tensiones permanecen, ¿no? Porque es un poco como que el problema con Rusia es insoluble. ¿Por qué? Porque, como saben, para los rusos, para Putin, que es ultranacionalista, pero en general para los rusos, ellos ven como una humillación, ¿no? Ven como un riesgo también el hecho de que los países que formaban parte de la Unión Soviética y de aquellos que formaban parte de la órbita soviética, ¿no? se hayan volteado hacia Occidente, ¿no? Que varios de ellos sean miembros de la OTAN o de la Unión Europea. Y eso para alguien como Putin que piensa en función de esferas de influencia, simplemente es una cosa impensable, que es humillante, ¿no? Y claro, cada vez que un país de su órbita o que formaba parte de la Unión Soviética, digamos, en algunos casos, bueno, a veces no ha podido impedirlo, como es en el caso de los países bálticos, que rápidamente, pues, ingresaron, una vez independizados, unos años después, ingresaron a la Unión Europea y también a la OTAN. Pero, por ejemplo, en el caso de Georgia, ¿no? Georgia fue castigada cuando le hizo ojitos a los occidentales, ¿no? Y como saben, ahí pues en 2008 se formó mágicamente, surgió un movimiento independentista, dos movimientos independentistas en dos provincias, que ahora están de facto bajo control ruso, ¿no? Y lo mismo como hemos visto en Ucrania, ¿no? Que tuvo la osadía de echar al presidente prorruso, que había decidido ya no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea, ¿no? Y entonces vino un nuevo gobierno que sí firma el acuerdo, ¿no? Y el castigo vino, como ya saben, bajo la forma de la invasión de Crimea y también de la parte oriental de Ucrania. Entonces,
Con Rusia el problema es insoluble, porque Rusia siempre va a considerar que está bajo asedio, entre comillas, de Occidente, porque se ha acercado demasiado a sus fronteras. Entonces, lo único que queda es tratar de administrar esa relación, que es lo que está buscando hacer Joe Biden, ¿no? De alguna manera hacer una relación que, por supuesto, va a seguir con tensiones, pero que no excluya la cooperación, no excluya algún tipo de acuerdo, como por ejemplo, ¿no? Lo que fue la firma de la extensión de la convención sobre la limitación de las armas atómicas, ¿no? Que llegaba a expiración, ¿no? Y que no estaba trabada, digamos, la posibilidad de prorrogarlo, porque Donald Trump quería meter ahí en el cuento a China, a pesar de que China tiene, pues, 10 veces menos armas atómicas que Rusia y Estados Unidos, y por lo tanto no tenía mucho sentido que estuviera ahí, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que hizo Joe Biden, como saben, es finalmente firmar la prórroga, ¿no? La prórroga por 5 años de ese acuerdo, o sea que no se excluye la cooperación, como tampoco, por supuesto, en el cambio climático, que es otra diferencia también, por cierto, de Joe Biden con Donald Trump, que es de entrar de nuevo a la lucha contra el cambio climático. Ahí también hay caminos para la cooperación. Entonces, hacer una relación, en todo caso, un poco más previsible dentro de una tensión general y, bueno, lo que Joe Biden quisiera también es acabar con estos ataques cibernéticos, ¿no? Que se siguen dando y que afectan incluso a empresas, a todo tipo de instituciones, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, ¿no? Aparte, por supuesto, de los temas de derechos humanos sobre los cuales, y democracia, sobre los cuales muy difícilmente pueden haber acuerdos. Ese es un poco el panorama. Yo quería, en realidad, dejar un buen tiempo para poder contestar preguntas, pero a grosso modo, esto es un poco, estamos en un periodo distinto, ¿no? Obviamente, pues es bastante obvio, de la política internacional tras la llegada de Joe Biden, ¿no? Distinto en determinados aspectos, ¿no? En todo caso, hay un estilo, ¿no? Y hay algunas, digamos, agendas que han sido retomadas por Estados Unidos tras la llegada del nuevo presidente, pero sí hay una continuidad en lo que respecta a China y también en lo que respecta a Rusia, ¿no? Y que, digamos, vendrían a ser lo más, digamos, los más grandes, sobre todo lo chino, el expediente más grueso, si se quiere, de las relaciones internacionales. Pero en donde sí hay un cambio es que ahora sí, pues, con la idea de asociar plenamente a los aliados en las decisiones de Estados Unidos y no tomarlas de manera unilateral, ¿no? Y por supuesto, además, incluso han podido ver tal vez en las noticias que con la Unión Europea pues han llegado a un acuerdo para el tema comercial, dejar estas disputas comerciales, en particular en torno a las empresas Airbus y Boeing, dejarla en stand-by, ¿no? Y entonces las medidas de represalia en torno a esa disputa, ¿no? Que fue resuelta por la OMC, finalmente permitiendo a los dos países, porque los dos presentaron reclamos ante la OMC porque decían Airbus, por un lado, recibe ayuda estatal, ¿no? Cosa que está prohibida por las reglas de la OMC, y Boeing también recibía su empujoncito estatal por parte del gobierno norteamericano, lo cual, por supuesto, también prohibía. Entonces, ambos podían establecer aranceles, ¿no? Cruzados, ¿no? Por supuesto, perjudicando el comercio. Bueno, eso ha sido, como se ha visto, ha sido finalmente dejado de lado con un acuerdo que descongela el tema por 5 años, durante los cuales pues se va a negociar. Bien, eso es lo que yo quería decirles a grosso modo, un poco lo que son estos nuevos tiempos, esta nueva etapa de las relaciones internacionales.
Y por supuesto, estoy atento a las preguntas que me quieran hacer. Soy todo oídos. Muy bien. Gracias, Francisco. Nos ha parecido muy sugerente tu conferencia, muy, muy importante. Queremos entonces, vamos a mirar si hay preguntas en el chat. De lo contrario, por favor, dejar el chat. No, eso es un aviso de nosotros. A ver, yo invito a los estudiantes, a los amigos que se han conectado, que son muchos, casi un centenar, que por favor escriban sus preguntas. Alfredo, ¿podríamos liberar el micro, por favor? Para tener una pequeña charla con el expositor. ¿Cómo ve la situación migratoria durante el gobierno de Biden? Primera pregunta. Pues, claro, es un poco como que los centroamericanos se han pasado la voz, ¿no? Biden es buena gente, ¿no? Biden es buena gente y entonces vamos todos. Y efectivamente, Biden es buena gente, ¿no? Pero como que ya la cosa se le está desbordando, ¿no? Había un incremento, había estado bajando en realidad bastante, un poco el nivel de inmigración en Estados Unidos, incluso antes de Donald Trump, ¿ah? Pero ahora la cosa se ha incrementado, ¿no? Y efectivamente hay una cosa masiva, ¿no? Que está dando lugar, pues, a que en Estados Unidos haya bastante preocupación. Tan es así que Kamala Harris, que ha hecho esta visita a Guatemala y a México, ¿no? En torno a este problema, en gran parte, pues les ha dicho a los guatemaltecos, casi suplicándolos, no vayan a Estados Unidos, por favor, no vayan, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si bien la Guardia Fronteriza puede expulsar a, digamos, a los inmigrantes ilegales, ¿no? No puede hacer lo mismo con los menores de edad. De acuerdo a las normas internacionales, las propias normas norteamericanas, no los pueden expulsar. Y claro, lo que está pasando es que las familias están enviando a sus hijos a cruzar la frontera. Y entonces, pues nada, van a refugios, pueden ser eventualmente digamos, ser recibidos por familias, pero lo que les importa es que sus hijos tengan un mejor futuro. Entonces, ok, están solos, pero alguien se va a hacer cargo de ellos, ¿no? Y eso indica un poco la desesperación, ¿no? De estas familias centroamericanas por ofrecerles, si no a ellos mismos, sino a los padres, por lo menos a sus hijos, un mejor futuro. Y eso es un problema efectivamente muy complicado que tiene que afrontar Estados Unidos. Lo que quiere hacer el gobierno norteamericano es un plan de apoyo a estos países centroamericanos para mejorar el nivel de vida, ¿no? El nivel de vida de ahí para desincentivar digamos, la inmigración. El problema está en que, vamos a ver si funciona, además ahora en estos momentos en América Central, pues hay problemas porque hay un presidente en El Salvador que es un presidente que ha demostrado que no es particularmente democrático, en Honduras igual, y encima digamos, el asunto grave de que, según la fiscalía, el presidente está involucrado en el tráfico de drogas, ¿no? Entonces, con las justas, Kamala Harris se ha podido ir a Guatemala, porque bueno, más o menos presentable el presidente, ¿no? O sea que no va a ser fácil, y además también porque la inmigración tiene que ver mucho no solamente con la situación económica, sino también con la violencia por estos grupos criminales, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado. Veo otra pregunta sobre Chile, creo. Sí, hay una. ¿Qué opina, cuál es su opinión respecto en el aspecto político que está sucediendo en Chile con respecto a que la mayoría de gente, a que hay mayoría de gente de izquierda? Bueno, efectivamente, eso se refiere sobre todo a la última elección para la convención esta constituyente, ¿no? Y donde se esperaba que la derecha, que obviamente se sabía que iba a perder, porque por lo menos se iba a poder obtener
un tercio de los votos que le permitiera bloquear iniciativas demasiado izquierdistas, ¿no? No ha obtenido ni siquiera el tercio. Entonces, un poco que queda la ruta abierta eventualmente para posturas izquierdistas. Pero vamos a ver, acaba este domingo han habido también elecciones, la segunda vuelta para las elecciones varias de las regiones en Chile, ¿no? Que han arrojado como resultado la victoria en 10 de las 16 regiones digamos, de moderados, ¿no? De la alianza entre demócratas cristianos, incluido en Santiago, ¿no? En la gobernación de Santiago, en la región de Santiago, y de socialistas, ¿no? Del Partido Socialista. Entonces, es verdad, había una participación muy baja, de 20% más o menos, es bajísimo, pero es interesante que finalmente los moderados han ganado esa elección, lo cual puede ser digamos, por lo menos para aquellos que buscan, que están preocupados por digamos, una victoria abrumadora de la izquierda, de lo que pueda venir con la próxima convención e incluso con la próxima elección presidencial, eventualmente puede ser una cosa interesante porque permitiría equilibrar las cosas, ¿no? Entonces, hay que esperar lo que pueda venir efectivamente y estar atentos a lo que va a ser la próxima elección presidencial, ¿no? Hay otra pregunta. ¿Qué opinas sobre la reconexión de alianzas con Unión Europea y su reunión con la OTAN? ¿Es un intento de corregir lo que dejó el gobierno de Trump? Sí, claramente. Esa es un poco la intención de Joe Biden, ¿no? De restablecer relaciones normales entre aliados. Los aliados no se insultan, ¿no? Los aliados no se maltratan, ¿no? Estados Unidos será el país más poderoso, pero no puede por ese motivo tratar con la punta del pie a sus aliados, ¿no? Y entonces, sí, hay claramente digamos, reconstrucción de esa alianza, ¿no? Claro, no se había roto totalmente, pero que estaba, digamos, bastante golpeada. Lo que no quiere decir que no hayan, por supuesto, diferencias. En varios países de la Unión Europea no quieren ser de más, o sea, obviamente comparten con Estados Unidos esa preocupación por China, pero quieren de alguna manera no ir demasiado lejos porque tienen negocios pues con China, en particular Alemania, ¿no? Entonces, y después en temas comerciales también pueden haber también discrepancias, lógicamente. Entonces, pero sí es importante lo que se ha logrado, ¿no? Digamos, recomponer los canales de comunicación, ¿no? Y llegar a acuerdos importantes en varios aspectos. Y acá hay una última. ¿Cuál cree que será el rumbo de relaciones internacionales del nuevo gobierno del Perú? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Bueno, en realidad todas las preguntas son buenas, pero claro, aquí estamos hablando del Perú. A ver, Sí. quien aparentemente asoma como futuro canciller es quien ya lo ha sido, que es Rodríguez Cuadros, ¿no? Él es de izquierda, fue canciller antes, ¿no? Fue canciller con Toledo, en realidad, ¿no? Sí, pues con Toledo fue. Es alguien de izquierda, va a ser seguramente claramente va a haber un acercamiento con los países tal como Argentina, con Bolivia, ¿no? Y otro con México, pero uno se pone a pensar, eso va a significar que el Perú deje de lado los acuerdos que tiene con, por ejemplo, la Alianza del Pacífico. No lo creo, ¿no? La Alianza del Pacífico está ahí para quedarse. Eventualmente no van, porque también está México, que tiene un gobierno pues de izquierda, ¿no? Tal vez el país, y además Colombia, quién sabe, que el próximo año tiene elecciones, va a tener también un gobierno de izquierda, no lo sabemos. Y Chile probablemente va a tener también un gobierno de izquierda a partir de octubre de este año. Pero ahí está, el acuerdo va a ser muy difícil que se pueda retroceder, probablemente no va a seguir avanzando en algunos temas que van a quedar un poco estancados,
¿no? Y los acuerdos bilaterales, los TLCs, tampoco, ¿no? Ha habido esta idea de poder renegociar algunas cosas, pero yo veo muy difícil que eso se pueda hacer, ¿no? En esencia, yo creo que la política de Perú no va a variar mucho, salvo con algún acento en relaciones más estrechas, digamos, de mayor cooperación con Argentina, con Bolivia y algunos de esos países, ¿no? Y eventualmente tener una voz común por ese lado, ¿no? Y respecto a Venezuela, pues, ahí también será, pues, ver, el Grupo Lima creo que ya está casi muerto, ¿no? Casi muerto. Porque además el propio Guaidó, pues, ha quedado un poco fuera de juego, ¿no? Entonces, así que vamos a ver. Van a haber algunos cambios, pero no creo que sea un cambio realmente sustancial, porque finalmente el Perú ha tenido a lo largo de todo este tiempo una política exterior bastante moderada. No es que se haya alineado realmente, totalmente con Estados Unidos. Eso es lo que me parece, ¿no? Entonces, pero vamos a ver un poco lo que pueda ocurrir. Creo que no hay más. A ver, vamos a ver si hay alguna, pero bueno, sí, no. Tengo entendido que durante el gobierno de Trump la tasa de desempleo era muy baja, dando a entender que la oferta laboral era alta. Ahora parece que no es así. ¿Veremos cambios favorables para la migración a Estados Unidos de Perú con la inestabilidad política actual, sobre todo para programas de intercambio y de estudios? Bueno, para empezar, efectivamente, en la época de Donald Trump, es algo que venía ya con Obama, ojo, la reducción de la tasa de desempleo después de la crisis del 2008, con Obama empezó la recuperación norteamericana y la economía alcanzó una velocidad de crucero y eso se mantuvo con Donald Trump, ¿no? Es una cosa que venía desde atrás. Y efectivamente, la tasa de desocupación era muy baja. Seguramente, si no hubiera habido la pandemia, Trump hubiera sido reelegido. Eso creo que no cabe la menor duda. Con la pandemia, pues claro, como en todos los países, pues el desempleo se dispara, ¿no? Y ahora hay planes gigantescos por parte de Joe Biden para recuperar la economía, que sí, pues generan oportunidades para los norteamericanos y los inmigrantes que ya están ahí. Ahora, que puedan haber nuevos, digamos, para gente del Perú que pueda ir para allá, bueno, vamos a ver cómo, digamos, igual quieren controlar la inmigración, ¿no? De alguna manera, más bien lo de Biden es legalizar a los que ya están ahí. No es tanto recibir, ¿no? Más inmigrantes, probablemente se van a privilegiar a gente con capacidades, ¿no? Gente que tiene, digamos, estudios, eso sí, podrían tener más posibilidades, sin duda. Pero tampoco es la idea de recibir masivamente, porque ahí, obviamente, pues, hay la población norteamericana que no lo apoya, ¿no? Pero que hay posibilidades, sí. Ahora, que puede haber nueva migración ilegal, pues va a seguir habiendo, no necesariamente por la frontera, sino que te vas a Estados Unidos con una visa de turista, ¿no? Y te quedas ahí. Que gran parte de la inmigración ilegal es esa, de gente que ha ido legalmente a Estados Unidos y se ha quedado, ¿no? Entonces, eso sí, probablemente es lo que, si en el Perú las cosas se ponen feas, que esperemos que no sea así, más allá de cuáles sean los resultados finales, esto podría pasar eventualmente, ¿no? Entonces, sí, pues, va a haber, seguro, sin duda, oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Estamos muy agradecidos, Francisco, nos has ilustrado. La universidad es la ciudad de la inteligencia y cada uno de estos miércoles de actualidad nos ponen al tanto de lo que ocurre más allá de nuestras fronteras, podernos cotejar, poder aprender. El repaso que has hecho, la síntesis nos ha encantado, nos ha dado mucho gusto tenerte y agradezco las preguntas de nuestros participantes que han estado muy a gusto porque han estado formulándolas. Muchas gracias, Francisco. Para los que quieran volver a escuchar esta conferencia, va a estar en YouTube después, buscan Biblioteca de la Universidad San Ignacio de Loyola y ahí va a estar subida.
Muchas gracias, Francisco, y invitemos a todos a tu programa diario de Geomundo, que los hace tan importante y que mantiene al día lo que ocurre en este dictac del mundo. Muchas gracias, Francisco. Muy agradecido. Gracias a ti, Enrique, gracias a todos ustedes, y efectivamente los invito a ver el programa de 6 a 7, a las 6:30, y si no pueden, pues las entrevistas las estoy colgando en YouTube, ¿no? Las estoy colgando, tengo mi canal de YouTube y ahí estoy colgando las entrevistas que realizo a diferentes personalidades. Así que bueno, nuevamente gracias y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy agradecido. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Susana, gracias, Alfredo. Gracias, Mónica, por el apoyo. Buenas tardes.